Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estemos juntos un día más para continuar con nuestra serie Reiniciar desde el final. Hoy estamos en el episodio número 9, que corresponde al 10 de enero. Puede ser el título del podcast de hoy, El hogar del Padre, o también Dios está presente. Yo soy Rafael Pola y continuamos leyendo y meditando en el capítulo 21 de Apocalipsis. En esa ocasión vamos al verso 3 y al verso 4. Todos sean muy, muy bienvenidos. La lectura del texto de Apocalipsis, pues a veces es visto como un texto muy difícil de entender. Tiene, sin duda, su dificultad, como cualquier libro con un lenguaje especializado o un lenguaje muy peculiar que representa todo un género literario que se llama justamente el género apocalíptico, en donde se cruzan dos planos de la realidad, las cosas que suceden en la historia, en nuestro mundo de carne y hueso, y también el mundo simbólico, las metáforas, las imágenes que Juan comparte de su visión celestial dada por la revelación de Jesucristo. Hoy continuamos con el capítulo 21, un capítulo que nos lleva ya hacia lo que podríamos llamar el final del final. Ya estamos a unos cuantos versos de cerrar este maravilloso libro. Nos va a llevar todavía lo que resta el mes de enero, pero hoy continuamos con los versos 3 y los versos 4 y el verso 4. Creo que vale la pena que nos detengamos un poquito en la introducción, porque requiere que repasemos lo que ya hemos visto antes de entrar en el capítulo 21. En el capítulo 20, digamos que Dios limpia el cosmos, limpia toda su creación antes de proceder a crear todo lo nuevo. La esencia de esa obra de limpieza es deshacerse de lo que se ha llamado la Trinidad del mal. Son los elementos que son personificados aquí como la representación mayor del mal: el dragón, la bestia y el falso profeta. Si bien son representaciones que pueden ser vistas como personificaciones, también se refieren a sistemas globales en los que el mundo se ha estructurado en contra de Dios. Los tres, para llegar al capítulo 21, ya han sido desalojados y lanzados al lago de fuego. Este reinicio del capítulo 21 se apoya en dos actos legales definitivos. Recuerden que el término es juicio final. Y si es un juicio, tenemos que usar lenguaje legal. El primero es la resurrección, lo que se llama la primera resurrección y después la resurrección de todos los que habían muerto una vez concluido el milenio. Es el triunfo real de la vida sobre el poder de la muerte, sobre la tumba. El segundo es también la derrota de la muerte segunda, que junto con el Hades son lanzados al lago de fuego. Por decirlo de alguna manera, la muerte misma ha muerto. La sentencia que pesaba sobre la humanidad desde el huerto del Edén ha sido ejecutada sobre la muerte misma. ¿Recuerdas? El árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Ahora bien, siglos antes, en los capítulos 65 y 66, casi al final de su libro, el profeta Isaías, aquí estamos, algunos siglos antes de Juan, ya había vislumbrado este horizonte. Él ya había dicho, el profeta, cito, Isaías 65, 17.
porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Juan está viendo lo que el profeta anunció. Juan está viendo el cumplimiento de esa promesa muy antigua. Pero Isaías también nos dio la clave de la alegría de este reinicio. Dice también en el verso 19, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Lo que para Isaías era una esperanza distante, para Juan es una realidad que está descendiendo frente a sus ojos. Ahora bien, en la parte segunda del texto, el verso 4, el- la visión de Juan nos enseña acerca de lo que pasará con esa realidad de muerte y sufrimiento. Sabemos que nadie, ningún ser humano, puede vivir con un permanente dolor o sufrimiento. ¿Alguna vez has sentido dolor de muelas, el dolor en un ojo, el dolor en un oído? Uno hace todo lo posible porque ese dolor cese. En un primer momento ni siquiera estamos interesados en resolver el problema. Por lo menos que el dolor cese. Porque el ser humano terminaría sumamente afectado si el dolor no termina. Nuestra estructura biológica y emocional no posee la capacidad de procesar la angustia eternamente. Así también sucede con la creación. Por más de que ha sido por siglos y los tiempos, la edad de la Tierra no se puede comparar con la edad de un ser humano, también no se puede vivir eternamente bajo un prolongado dolor, porque el prolongado dolor desintegra la vida. Por eso, en el capítulo 21, este reinicio de Dios de la creación es una necesidad que raya en la posibilidad de que haya supervivencia. Isaías ya lo anticipaba. Ya no son útiles para este tiempo las memorias antiguas. Ya no vendrán a auxiliar en nuestro pensamiento. Dios cambia las reglas de la realidad porque el ser humano necesita un entorno en donde el alma pueda respirar sin el peso de un colapso emocional y que decir, de un colapso espiritual. Si en algún lugar es inaceptable la frase todo tiempo pasado fue mejor, es aquí. Justamente aquí entendemos que el pasado tuvo su sentido, su propósito y terminó. Juan escucha una voz desde el trono anunciando el cambio de diseño del universo. Aquí, la gramática del texto en el que escribe Juan nos revela un secreto. Se trata de ese hogar de Dios entre su pueblo. Juan dice, he aquí la tienda, el tabernáculo de Dios con los hombres, más que un lugar, más que un espacio físico, es un hogar, un ambiente de familia, Dios con su pueblo. Las palabras nos remiten al sueño de Isaías de un Dios que se goza con su pueblo. Y esto es algo extraordinario y maravilloso. Juan escucha una voz desde el trono anunciando el cambio de diseño, decía yo. Juan ve que ese sueño de la convivencia física y tangible de Dios con su pueblo es una realidad. Pero usa una expresión que se traduce como pueblos y que indica no solamente el pueblo de Israel, sino toda cultura. Indica que Dios redime cada cultura. Es el cumplimiento universal, final, de la promesa de que todas las naciones fluirán hacia el monte de Dios,
como han predicho, profetizado muchos profetas del Antiguo Testamento. La novedad de los versos anteriores ahora se describe como ausencia de muerte, tristeza, llanto y dolor. ¿Qué significa? Que Dios hace todas las cosas nuevas, que ha expulsado de la realidad la muerte, la tristeza, el llanto y el dolor. Aquí hay un eco también de otra visión del profeta Isaías. En su libro, anteriormente, en el capítulo 25, verso 8, dice así: destruirá a la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros. Al haber sido destruida la muerte segunda en el capítulo 20, el dolor pierde su base legal. Recuerden que estamos en un contexto de juicio. No es que el sufrimiento esté prohibido, es que su posibilidad ha sido borrada del código del universo. Pero nos asalta la pregunta, si bien es real que esta situación ha sido totalmente transformada, ¿qué pasa con ese rastro que el sufrimiento deja en el ser humano? Por eso es que Juan usa el verbo borrar, como afirma ese muy renombrado teólogo alemán Jürgen Moltmann. Esto es la victoria de la presencia sobre la ausencia. Dios sabe que no podríamos entrar en la eternidad cargando con el peso del trauma del dolor. Por eso, Él mismo realiza el acto más delicado: secar una lágrima de un ojo humano. El ciclo que comenzó con el luto en el Génesis y que Isaías prometió que terminaría, Juan lo ve culminar con una cirugía divina que rescata nuestra cordura y rescata nuestra vida para siempre. Como sabemos, el Apocalipsis es la revelación de los tiempos finales, por lo que esta visión de Juan nos coloca en el horizonte más remoto de los tiempos, el fin. Y desde su visión del fin, podemos hacer un retorno hasta nuestro tiempo para reiniciar. No es, sin embargo, el texto del profeta, del misionario Juan, solo una esperanza de lo que acontecerá en los tiempos finales, pues sería inspirador, sería informativo, tal vez generaría en nosotros algún cambio interior, pero no más allá. En este caso, es conveniente que todos recordemos que la esperanza también es una realidad presente, ya que el reino no es solo futuro. Recuerden que el reino se hizo presente en Jesús. Esa gran victoria se anuncia desde su encarnación, su muerte y su resurrección. El reino ya está entre nosotros desde que Jesús se encarnó como Dios en el ser humano. Esa gran victoria se anuncia entonces desde la resurrección. Su vida es la muerte en victoria. Y desde que Jesús trajo el reino de Dios con él mismo. Esa es la dimensión de un presente, de un ya, que estamos viviendo hoy, la perspectiva del final. Aunque por ahora el todavía no se ha consumado, no se ha completado, hace que esas dos realidades estén mezcladas: la del futuro de Dios y la del presente del reino, aún bajo condiciones humanas de la creación, en dolor, en muerte, en sufrimiento. Por eso es que los cristianos aún estamos viviendo en medio de esa realidad de dolor, de muerte y de sufrimiento, aunque somos ciudadanos del reino de los cielos. Reiniciar desde el final es entender que nuestra historia, nuestro trayecto de vida, no va hacia el olvido,
como a un pozo sin fondo, como a un mundo infinito. Va hacia un reencuentro. El mal exterior, hemos visto el capítulo 20, fue juzgado. El hogar de Dios, su tienda, se mudó a nuestra tierra. Y el dolor desaparece porque Dios sabe que fuimos creados para la alegría eterna, no para el sufrimiento infinito. Fuimos creados para la alegría. ¿Cómo cambia nuestra vida si eso lo entendemos? Esa es la dimensión en la que ya empezamos a vivir aquí y ahora, aún en un orden que está siendo dañado por la bestia, el falso profeta y el dragón, pero un contexto en el que podemos decir, el gozo del Señor me fortalecerá. Yo soy Rafael Pola y me da mucho gusto que me acompañes en esta serie, reiniciar desde el final. Y si el Señor nos presta vida, por aquí seguimos el próximo lunes para continuar con Apocalipsis 21. Que tengan un muy bendecido fin de semana.